Sobre el seguro de maternidad, ¿qué es lo que cubre? Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Primeramente, es la trabajadora y la esposa o la conviviente del trabajador, ¿ya? Ahora, sobre la afiliación de la conviviente y demás, he visto también que algunas cajas piden como requisito la afiliación para un matrimonio de hecho que mínimamente tenga una antigüedad de 2 años. Sobre este punto, les soy honesto, he buscado qué normativa respalda ese criterio de exigir 2 años a un matrimonio de hecho y no la he encontrado. Lo que sí encontré una opinión de una juez en materia de familia en un conversatorio de hace un mes aproximadamente que decía que este criterio de pedir mínimamente 2 años de antigüedad para la conviviente, para el matrimonio de hecho, se basó en alguna jurisprudencia, en algún auto supremo que emitió la ex Corte Suprema de Justicia en el marco del anterior Código de Familia. ¿Ya? Pero la ley 603, que es el actual Código de Familias, en ningún caso ha establecido que se exija 2 años de antigüedad para que el matrimonio de hecho tenga validez. Es más, si revisamos la ley 603, podemos ver que asemeja al matrimonio de hecho con la misma validez y los mismos efectos que el matrimonio civil, ¿ya? Ahora, obviamente, hay requisitos que tiene que cumplir el matrimonio de hecho para que tenga efectos en la vida jurídica, ¿ya? Esos son primeramente la libertad de Estado. Es decir, una persona divorciada, que no es divorciada, que es casada y demás, no puede iniciar un matrimonio de hecho porque no cumple el requisito esencial que es la libertad de Estado. Entonces, ese matrimonio de hecho es nulo. La segunda es la singularidad, que no puede haber más matrimonios de hechos múltiples. O sea, nuestro país no reconoce la poligamia, ¿no? Únicamente se reconoce la monogamia. Entonces, la singularidad es un requisito esencial de un matrimonio de hecho. Solo se puede tener matrimonio de hecho con una persona. Y lo tercero es el trato social como esposo, es decir, no se han casado formalmente, pero esta pareja se trata como esposos ante la sociedad, se presentan como esposos en los eventos sociales, en las reuniones familiares, ante los amigos, en el trabajo y demás, se presentan el uno al otro como sus esposos, ¿no? Y finalmente el otro requisito es que exista el proyecto en común, es decir, que tengan fines comunes, objetivos comunes y cumplidos esos requisitos, el Reglamento Único de Prestaciones, el único requisito que nos pide para acreditar un matrimonio de hecho es la constancia de la inscripción de ese matrimonio de hecho en el CERESI, ¿ya? Y el Código de Familia nos habla de un procedimiento para registrar el matrimonio de hecho, ¿ya? Y el primer procedimiento es cuando los dos convivientes, y más de manera voluntaria, deciden registrar su matrimonio de hecho. Y ellos asisten ante la Oficialía de Registro Civil y manifiestan su voluntad de permanecer, de constituir un hogar bajo la figura del matrimonio de hecho y se les da una constancia. Esa constancia es el único requisito que se debería pedir en las cajas de seguridad social. La segunda constancia, que es cuando el Código de Familia, la Ley 603, prevé un hipotético caso que la persona con la cual se contrajo un matrimonio, de hecho, no quiera asistir al CERESI de forma voluntaria. Entonces, en este caso, nos da la comprobación judicial de matrimonio de hecho. Y en este caso, si no tienen el registro en el CERESI, tienen que presentar una resolución judicial de reconocimiento de matrimonio de hecho. Y eso es una demanda que se hace entre el juez de familia y el juez de familia en una sentencia da por reconocido la unión libre o el matrimonio de hecho, se emite un testimonio y con ese testimonio se lleva al ente gestor para la afiliación de la beneficiaria esposa o del conviviente, ¿ya?
pero son los únicos dos requisitos que debería pedirse. Ahora, obviamente, si la trabajadora social considera hacer una inspección, está en todo su derecho para verificar que efectivamente sea un matrimonio de hecho, porque hemos dicho, una de las características del matrimonio de hecho es el proyecto en común y el trato de esposos que se dan ante la sociedad, ¿no? Y la libertad de Estado también, requisito esencial, y la singularidad. ¿Ya? Entonces, obviamente, la trabajadora social o el trabajador social puede centrarse en esos requisitos que la ley 603 habla para la validez de un matrimonio de hecho, pero no pedir otros requisitos que no estén. Las prestaciones en especie, es decir, la atención en salud para la trabajadora embarazada o la beneficiaria embarazada, no requiere cotización previa. Es decir, desde el primer día, ya desde el momento de la concepción, ya tiene derecho a la prestación en salud. Y les cubre pues toda la atención médica, la internación, ¿no? El parto, el puerperio, etcétera, etcétera, ¿no? Y la prestación en dinero o subsidio de incapacidad temporal cubre el 90% del salario cotizable únicamente los 45 días antes y los 45 días después del parto, ¿ya? Esto cubre el seguro de maternidad, el 90%, 45 días antes y 45 días después. Para la prestación en dinero, perdón, en especie, no se requiere cotizaciones previas, pero para la prestación en dinero sí se requiere cotizaciones previas, ¿ya? Dentro del seguro de maternidad también tenemos que tomar en cuenta que el Decreto Supremo 115, reglamentario de la Ley 3460, que es la Ley de Fomento de la Lactancia Materna, su artículo 15 de este Decreto Supremo establece que la madre que tenga bebé lactante tiene derecho, después del descanso postnatal, a llevar a su bebé a su fuente laboral si así lo deseare. Y les obliga tanto a entidades públicas como privadas a respetar la opción que tiene la madre de asistir con su bebé hasta los 6 meses de edad y también de adecuar el centro laboral. Obviamente, las dudas surgen en trabajos de riesgo. ¿Qué pasa si la trabajadora trabaja en una empresa de recojo de basura o en una industria que implica maquinaria de riesgo, ¿no? O qué pasa si es una trabajadora en campamento. Obviamente ahí, ¿qué tenemos que ver? Lo que dice la ley 603, el Código de las Familias. Siempre velar por el interés superior del niño. Eso es lo que siempre debe primar ante toda situación o circunstancia. Otra consulta que hacen, ¿qué pasa si la mamá decide llevar a su bebé? ¿Tiene hora de lactancia, sí o no? Respuesta es no, porque ya lo tiene su bebé. Ahora, obviamente, la ley le ordena a la entidad pública o privada adecuar sus ambientes para fomentar la lactancia materna. Entonces, si se cumple esa obligación, entonces obviamente ya no hay horario de lactancia, porque ya se está fomentando la lactancia materna al interior de la institución. Ahora, ¿qué pasa en teletrabajo? Teletrabajo también se tiene que dar la baja médica, el descanso, porque el teletrabajo igual implica desgaste físico, emocional, inclusive peor que el trabajo presencial, porque el trabajador o la trabajadora tiene más carga porque tiene que lidiar con los quehaceres del hogar, con los hijos y además con el trabajo. Entonces, el teletrabajo es más complicado con hijos, ¿no? Y con bebés peor todavía. Entonces, tiene descanso, el descanso pre y postnatal de 45 días antes y después, y ¿tendría derecho a la jornada a la hora de lactancia? Es la pregunta. Es discutible, ¿no? Porque por un lado está con su bebé, lo tiene ahí las 24 horas para amamantarlo, ¿no? Entonces no debería tener horario de lactancia. Pero la situación cambia cuando es una trabajadora que tiene que estar con webcam prácticamente las 8 horas de trabajo, ¿no? Como ser, no sé, pues atención al cliente,
o ventas, o constantes reuniones probablemente que tengan que conectarse. Entonces ahí la situación ya cambia, entonces ya tendría que dársele su hora de lactancia a la teletrabajadora. Como pueden ver, hay situaciones que no necesariamente están en la ley, pero son soluciones que tenemos que dar lo más adecuadas a la realidad posible, ¿no? Y lo más justas o equitativas. Ahora, sobre los diferentes seguros, ya sea de enfermedad, maternidad o riesgos profesionales, para la prestación en dinero y para la prestación en especie, perdón, y prestación en dinero, ¿qué es lo que incluye? Este cuadro nos ilustra qué es lo que incluye. En enfermedad, la prestación en especie incluye la prevención, atención médica general, la especialidad, la hospitalización, cirugías, alimentación, exámenes complementarios, rehabilitación, prótesis vital, etc. Y la prestación en dinero es 75% del salario cotizable a partir del cuarto día de la incapacidad temporal, cuando estamos hablando de enfermedad o accidente común, ¿ya? Muy diferentes cuando es por riesgos profesionales, ¿ya? Cuando es maternidad, cubre la prestación en especie desde la concepción, la gestación, parto, puerperio, atención médica, las medicinas, la hospitalización, medicamentos, el parto, el posparto, la cesárea si se complica, transfusión de sangre si requiere, tratamientos complementarios, cubre. La prestación en dinero en maternidad es 90% del salario cotizable, 45 días antes, 45 días después del parto. Ahora, ¿qué pasa si hay una situación de aborto? El Código de Seguridad Social nos habla únicamente que se reconoce la prestación en especie y en dinero cuando es un aborto con prescripción médica. Cuando es un aborto provocado, ya estamos hablando de delito, porque no nos olvidemos que el Código Penal tipifica el aborto provocado como delito, a no ser que se trate de violación, estupro o rapto impropio, siempre y cuando medie una denuncia penal ante la Fiscalía. En ese caso, recién el médico, con ese respaldo de la copia legalizada de la denuncia, puede dar la autorización o proceder al aborto. Y en ese caso, sí procedería la prestación en especie y la prestación en dinero por el lapso que dure la baja médica. Ahora, cuando hablamos de un aborto sin prescripción médica, únicamente si está en riesgo la vida de la madre, obviamente entonces corresponderá la atención indispensable y si hay complicaciones, obviamente se le pasará la factura porque el aborto no es una figura que esté reconocida en nuestra ley, ¿no? Más bien es un delito y el Código de Seguridad Social obliga a todo médico a interponer la denuncia en caso de verificarse aborto, ¿no? Los riesgos profesionales cubren todo lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el accidente de trabajo es súbito y violento, pero la enfermedad profesional es lenta y progresiva, no se da de la noche a la mañana. Entonces, ya sea accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación en especie cubre la curación, la rehabilitación, la hospitalización, las cirugías, exámenes complementarios, la rehabilitación, prótesis en general, inclusive se cubre los trasplantes de órganos, ¿no? Obviamente es bajo la ley, eh, no recuerdo el número de la ley, pero es la ley del servicio médico, está prohibida la venta de órganos, ¿no? Y únicamente se reconoce el acto solidario de donación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que cubre? Se cubre también la curación del donante, ¿no? Todo lo que implique la, el tratamiento que merezca el donante y demás, y los costos de trasplante, ¿no? Eso cubre también.
Y bueno, por enfermedad profesional, la prestación en dinero es 75% del salario cotizable y por accidente de trabajo, 90% del salario cotizable. En ambos casos, desde el primer día. Muy diferente que cuando es enfermedad o accidente común, es a partir del cuarto día de incapacidad y únicamente 75% del salario. ¿Ya? Pero si es accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el primer día cubre la prestación en dinero. Y sobre las cantidad de cotizaciones requeridas para el seguro de enfermedad, la prestación en especie no requiere cotizaciones. La prestación en dinero requiere 2 cotizaciones previas. La maternidad, prestación en especie, no requiere cotizaciones previas. La prestación en dinero requiere 4 cotizaciones previas, la prestación en dinero. ¿Ya? Entonces, si una trabajadora se cambia de fuente de empleo ya estando embarazada y demás, únicamente tiene derecho a la prestación en especie porque no requiere ni una cotización previa, pero para la prestación en dinero va a requerir mínimamente 4 cotizaciones. Pero la pregunta es, ¿se le debe dar la baja médica? Claro que sí. Claro que sí, el empleador está obligado a dar la baja médica y obviamente no puede despedirla porque tiene inamovilidad esa trabajadora, ¿no? Tiene que dar la baja médica y tendrá que pagar pues con su dinero el 100% de salario, ¿no? Y los riesgos profesionales no requieren cotizaciones previas, ¿ya? Entonces, esto se les va a pasar obviamente y ustedes van a tener esos cuadros que les detallan cuál es la cantidad de cotizaciones requeridas para cada tipo de